tomando partes o parte en estas partes especiales, desde la más pequeña. Muchas gracias, pastor, también. Hasta nuestro hermanito aquí. Realmente es maravilloso ver cómo Dios utiliza a los seres humanos para hacer cosas tan lindas como esas. ¿Hay alguien aquí que no sabe tocar instrumentos? La mayoría no levantó la mano, ¿sí? Que la mayoría sabe tocar instrumentos. A ver, ¿hay alguien que no sabe tocar instrumentos? No se preocupen porque en el reino de los cielos todos tocarán instrumentos. Y todos tendrán voces preciosas. Y vamos a poder alabar y cantar a Dios muchas cosas. Vamos a unirnos. La Biblia dice que realmente los ángeles adoran a Dios con sus voces, aparte de con sus vidas. Y sabemos que van a haber coros enormemente grandes, donde van a estar todos los ángeles, todos los seres humanos, miles de millones. ¿Se imaginan lo que debe ser eso? Solo quizás de imaginarse puede correr escalofrío por el cuerpo. Bueno, hermanos, estamos llegando al tema número 6. Son 10 temas en total, quedan 4. Este tema, como ahí ustedes ven, se titula La lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Así como estamos, vamos a hacer una oración para poder avanzar entonces con el tema en esta tarde. Amado y poderoso Dios, que estás en el cielo y aquí con nosotros, te rogamos una vez más que así como has estado con nosotros todas estas noches y a lo largo de nuestras vidas, también lo puedas estar hoy una vez más, y cada una de nuestras mentes pueda ser tocada por el Espíritu Santo. Podamos reflexionar juntos, seriamente, sobre lo que tu palabra enseña, no solo sobre lo que pasó, sino de forma especial sobre lo que va a pasar de aquí a muy poco tiempo. Ayúdanos a estar de tu lado siempre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea vindicado y para que quede claro a todo el universo, Señor Santo, que tú eres un Dios justo, un Dios de amor y que no hay nada que decir en contra de eso, Señor. Perdónanos por nuestros muchos pecados. Bendícenos en esta hora y ayúdanos a ser tus testigos. Te lo ruego en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo les mencioné uno de estos días pasados, cuando hablé acerca del espiritismo como una de las señales de la segunda venida de Jesús, que iba a llegar un momento donde iba a ampliar el tema e iba a mencionar cosas que no tuve tiempo en el tema anterior a mencionarlas, y hoy va a ser justamente el día donde voy a colocar, por lo menos en una parte del tema, énfasis con respecto a eso. Y tiene muchísimo que ver con esto que ustedes ven ahí en pantalla. Porque les hago una pregunta. Esto tiene forma de pregunta, pero se los digo de la siguiente forma, tal como aparece ahí. Muchos consideran que la mayor evidencia de recibir, ahora les voy a explicar qué es esto de recibir la lluvia tardía, son los milagros. Y la respuesta podría ser sí y podría ser no al mismo tiempo. ¿Por qué ocurren esos milagros? A ver, yo ahora voy a explicar lo que significa esto. Pero cuando una persona es partícipe de un milagro, logra hacer o recibir un milagro, automáticamente, por lo que hemos leído estos días, ¿eso es indicio de que es Dios el que obró ese milagro? ¿Sí o no? No. No necesariamente. Porque vamos a ver que la Biblia enseña que hay verdaderos milagros y falsos milagros. Los milagros pueden engañar. Los milagros son buenos, pero hay milagros que no lo son. Ojalá que todos los milagros sean buenos, pero la realidad es que no es así como ocurre. Así que, ¿cuál debería ser realmente nuestra evidencia de si algo es de Dios o no lo es? ¿Los milagros o que esté escrito en la palabra de Dios? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que está escrito en la palabra de Dios tiene un peso mucho más grande que los milagros. Los milagros pueden llamar la atención, pero realmente lo que está escrito en la palabra de Dios es mucho más importante. Entonces yo acá puse, muchos consideran que la mayor evidencia de recibir la lluvia tardía son los milagros.
Ahora, si yo preguntara, ¿qué es la lluvia tardía? Porque yo no aclaré todavía qué es la lluvia tardía. Fui directo solo a una pregunta. Algunos que conocen lo que es la lluvia tardía quizás se aventuraron en responder, y los que no, quizás guardaron silencio. ¿Qué es lluvia tardía, de acuerdo a ustedes? El derramamiento del Espíritu Santo. Por eso en el primer positivo puse lluvia tardía. Ahí está la definición. 2 puntos. El derramamiento del Espíritu Santo. Resulta que la Biblia simboliza al derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es Dios. Es la tercera persona de la deidad. Y el Espíritu Santo está dispuesto a morar en un ser humano y llenarlo de la deidad, sin que el ser humano sea Dios. Pero el Espíritu Santo puede hacer que nosotros tengamos o participemos de la plenitud de la deidad. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y se nos pide que nosotros también estemos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está simbolizado en la Biblia por una lluvia, por el agua realmente. Pero parece que esa lluvia, por ser tardía, viene después. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de qué es esto de la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Qué representa la lluvia en la Biblia? La lluvia en la Biblia evidentemente es un símbolo de algo, y lo acabamos de decir recién. Lo acaba de decir el hermano Fernando. Y los que estaban atentos, ¿qué pudieron responder? La lluvia tardía es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no siempre cuando llueve en la Biblia representa que el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, pero hay muchos símbolos en la Biblia que muestran que la lluvia es el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Qué implica esto? Antes de leer esa diapositiva, yo les pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. Bueno, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, cuando fueron escritos en un solo libro, que se conoce como la Torá. Moisés escribió todo eso en un solo libro. Después nosotros vinimos y los subdividimos sencillamente para poder buscar más fácil. Si no, imagínense cuán grande sería ese primer libro de la Biblia. Igual, Salmos es un libro grande. Pero la Biblia dice que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Amén. ¿Amén? Bien. ¿Y quién escribió la Biblia? O podríamos decir, ¿quiénes escribieron? Los hombres, seres humanos, ¿verdad? Y esos seres humanos, la Biblia dice que fueron inspirados por Dios para poder escribir la Biblia. Pero la Biblia dice, ¿quién de los 3 que conforman la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que inspiró a esos santos hombres de Dios para que escribieran lo que está escrito en la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que inspiró? El Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que dio enseñanza a estos hombres, el que les mostró, el que les ayudó, el que tocó sus mentes, de alguna forma sus corazones, para poder escribir lo que se escribió. O sea que el Espíritu Santo es el que enseña la verdad al ser humano. La Biblia dice que la Biblia misma se conoce como la palabra profética. Y la Biblia dice también que el espíritu de la profecía, es interesante que justamente es el Espíritu Santo. Cuando aparece la Biblia, en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde se nos dice que el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra ella y contra el resto de los hijos de ella realmente, y dice ahí quiénes son. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios. De hecho, ¿cuántos mandamientos tiene la Biblia? Mandamientos de la ley moral. 10 mandamientos. ¿Y cuántos hay que guardar? ¿Seguro que hay que guardar todos? Porque hay personas que dicen que hay un mandamiento por ahí que ya no hay que guardar más. La Biblia dice que quien incumple uno, incumple todos. Así que evidentemente tenemos que guardar todos, o para eso no guarden ninguno. La Biblia enseña que tenemos que guardar todos los mandamientos. Ahora, la Biblia dice que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y también la Biblia aclara que el testimonio de Jesucristo, eso lo dice en Apocalipsis 19, es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía no es una persona humana. El espíritu de la profecía es quien inspira a los seres humanos. ¿Quién es el espíritu de la profecía? El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que enseña la verdad a los seres humanos. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Con esto en mente, acuérdense que la lluvia era un símbolo de ¿qué dijimos? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo tiene la intención de enseñarle a las personas la verdad, la lluvia también es un símbolo de esa verdad que el Espíritu Santo enseña. ¿Me van siguiendo? Si ustedes dicen, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Miren, me quedó chiquita acá esta diapositiva, esta letra. Acá no se va a ver mucho, pero ustedes pueden leer, ¿bien? Sí. Bien. Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi ¿qué? Mi enseñanza. No dice ahí el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo también. Pero acá habla de enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, que tiene que ver con el entendimiento también. Y luego dice, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así que, ¿a qué se compara a la lluvia en la Biblia? Al Espíritu Santo. Sí, eso ya lo vimos, pero viendo esta diapositiva, ¿a qué se compara? ¿A qué más se compara? Con la enseñanza. A la enseñanza. ¿Y a qué más? Razonamiento. Al razonamiento. O sea que cuando hablamos de lluvia en la Biblia, tiene que ver con las enseñanzas que Dios da al ser humano. Tiene que ver con esto que se le transmitió a los profetas, a los santos hombres de Dios, para que pudieran escribir. En ese sentido, antes de seguir, acá tengo mi Biblia, ustedes tendrán sus Biblias allí. Acá hay enseñanza, ¿sí o no? Sí. Mucha enseñanza, ¿verdad? Y acá está lo que fue escrito por los profetas, ¿sí o no? Que fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. Por Dios, por el Espíritu Santo. Y si esto fue así y esto fue así, esto significa entonces que la misma Biblia, si ahí dice que la Biblia enseña cosas o no. Sí. Sí, o sea que acá hay enseñanza. Basado en ese texto, ¿qué también representaría la lluvia? Miren eso. El razonamiento. Sí, la lluvia representa al Espíritu Santo, la lluvia representa la enseñanza. Y si esto es enseñanza, ¿qué representa también la lluvia entonces? La palabra. Exactamente, la palabra de Dios. Esto es lluvia, hermanos queridos. Eso tiene que quedar claro. Esto es enseñanza. Yo ya me estoy quizás adelantando en algo que ustedes quizás ya se están dando cuenta, porque la lluvia tardía, si la lluvia es enseñanza, la lluvia tardía parece que representa algo que Dios le da al ser humano hacia el final de la historia, por eso es tardío, pero tiene que ver con enseñanza. Bueno, dicho eso, permítanme avanzar. Entonces, la lluvia también representa enseñanza y de alguna forma también representa razonamiento. Miren lo que dice aquí. Estos son dos textos paralelos, de alguna forma. Miren lo que dice Jesús, que más el Consolador, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Dice enseñará? Sí. Es interesante, el mismo Espíritu Santo que enseñó a los profetas, les enseñará a ustedes. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas. Todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren el otro texto de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, perdón, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Saben lo que significa? Bueno, yo les dije que los primeros 5 libros de la Biblia realmente son parte de un solo libro que tiene un nombre en hebreo. No es para que vamos a aprender hebreo acá, pero necesito que ese nombre lo sepan. ¿Cuál es el nombre que yo les mencioné? El primer libro de una Biblia hebrea. La Torá. La Torá. A veces se traduce la Torá como ley, pero la realidad es que eso está mal. No voy a explicar ahora porque la correcta traducción de Torá es enseñanza, es una guía. ¿Ok? Y es interesante que ahí dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará. Tiene el mismo sentido, a toda la verdad, igual que cuando decía Dios enseñará todas las cosas. Con esto en mente, leamos Romanos capítulo 12, versículo 2, porque acuérdense que hemos leído anteriormente que Dios quiere transformar nuestro entendimiento, ¿se acuerdan? Eso lo dice en Romanos 12, 2,
cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acuérdense allá arriba, golpeará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Claro que Dios quiere que razones, pero Dios quiere que te quedes con el razonamiento que Él quiere que tú razones, con el entendimiento que Él quiere que tú tengas. Por eso es interesante que cuando ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, que no se transforman solos, es Dios el que transforma, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De lo que está hablando ahí es de una obra que el Espíritu Santo hace en la mente. Acuérdense que ayer concretamente hablamos que mientras Jesús está en el cielo purificando el santuario, intercediendo por nosotros para limpiarnos de todo mal, para borrar nuestros pecados de los libros de la memoria, el Espíritu Santo hace lo propio, porque es el representante de Cristo, pero sobre los templos vivientes que Dios tiene en este mundo. ¿Y dónde trabaja el Espíritu Santo? En la mente. El Espíritu Santo quiere cambiar tu entendimiento, renovar tu entendimiento, mejorar tu entendimiento. Y si el Espíritu Santo está simbolizado por la lluvia y el Espíritu Santo enseña, cada vez que el Espíritu Santo te ayuda y renueva tu entendimiento, lo que tú estás recibiendo es lluvia en ese momento. Porque en ese momento estás recibiendo enseñanza. ¿Y cuándo tú recibes enseñanza? Cuando estudias. ¿Y podríamos decir que todos los días tú recibes enseñanza? Es que la respuesta es sí. El Espíritu Santo, cuántas horas del día está contigo? A cada rato, todos los días, los 365 días. El Espíritu Santo está tratando, a veces, y depende de la fe que tú tengas, a veces lo hace con un gotero y a veces lo hace con un chorro más grande, derramar sobre ti enseñanza. Pero llegará el momento donde se nos dice que se abrirán las ventanas de los cielos y derramará aguaceros. Eso es lo que se conoce como lluvia tardía. Una enseñanza que todavía no hemos asimilado como hijos de Dios. Dice aquí otro texto relacionado con la lluvia tardía para que ustedes observen de qué se trata esto de la lluvia tardía. Dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Esto es importantísimo. Y conoceremos y proseguiremos, ¿en qué dice ahí? Ok, en conocer a Jehová. Voy para atrás y acuérdense que todo esto de enseñanza, razonamiento, tiene que ver con conocimiento. ¿Para qué va alguien a una institución educativa? Para poder ser enseñado, para poder razonar, para poder ser guiado de alguna forma. O sea que es interesante que todo eso tiene que ver con estas palabritas que dice allí, conocer a Jehová. Y conoceremos. Proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. ¿Quién dice que vendrá a nosotros? Sí, pero ¿quién vendrá a nosotros? Con la lluvia. No, ¿quién vendrá? Me estoy preguntando. Fíjense ahí, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros. Jehová mismo. Jehová es el que vendrá a nosotros. ¿Cómo qué? Como la lluvia. ¿Como la lluvia qué? Tardía y temprana en la tierra. O sea que la lluvia también es un sinónimo de Jehová, ¿sí o no? A veces, pero por supuesto, porque el Espíritu Santo es Jehová o no es Jehová. Claro, la Biblia, aunque suena raro decirlo, no voy a entrar en este tema ahora. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, la Shema Israel, oye Israel, dice Jehová tu Dios, Jehová uno es, pero la traducción correcta sería Jehová unidad es. La Biblia tiene varios textos donde aparece un Jehová hablando con otro Jehová. La Biblia habla de tres Jehová. De Jehová Padre, de Jehová Hijo y de Jehová Espíritu Santo. Y cuando ahí dice que vamos a conocer a Jehová y que Jehová se aproxima como el alba está dispuesta y vendrá a nosotros, vendrá como la lluvia. Pero de forma especial es el Espíritu Santo el que viene a nosotros, como la tardía y la temprana. Por lo tanto, pregunto, ahí lo voy a hacer como pregunta, ¿conocer a Jehová requiere lluvia? Si la lluvia es enseñanza, ¿cómo yo conozco a Dios? A través de la enseñanza. ¿Y cuál era la enseñanza? La palabra de Dios. O sea que claramente yo para conocer a Jehová requiero de la palabra de Dios. Y habíamos visto que la lluvia también era sinónimo de la palabra de Dios. ¿Se va entendiendo? Bien. Miren esto otro. Juan 17:3. Acá Jesús
dejó bien claro esto. Porque acuérdense que arriba decía, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y esto significa recibir lluvia. Pero ahora cuando vamos a Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, dice Jesús. Esto dijo Jesús. Esta es la vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Dice aquí que para tener vida eterna necesitas esto. Conocer a Jehová. Dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que es interesante que conocer a Jehová, recibir lluvia, significa, está conectado con conocer, o mejor dicho, recibir lluvia implica conocer a Jehová. Tener vida eterna implica conocer a Jehová. Con esto en mente, podríamos decir que el conocimiento de Dios, si la lluvia también es símbolo del Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, no el conocimiento que Dios tiene, el que nosotros tenemos que tener de Dios, implica derramamiento del Espíritu Santo e implica vida eterna. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, yo necesito el Espíritu Santo para poder conocer a Jehová. De hecho, los profetas necesitaron el Espíritu Santo para poder entender lo que Dios les reveló. Entonces se necesita lluvia, así como el grano necesita lluvia para crecer y para desarrollarse y para dar fruto. Nosotros, como esa plantita, esa semilla que después se convierte en algo más grande, para poder dar fruto necesitamos esa lluvia a lo largo de nuestra vida. No es solo una lluvia por aquí y otra por allí años más tarde. Generalmente, ¿cada cuánto tiempo una planta necesita beber agua? Acá hay personas que saben más que yo de la tierra, así que pueden opinar más y mejor que yo. ¿Cada cuánto tiempo necesitarían? Generalmente. Todos los días. Todos los días se necesita agua. Así que yo necesitaría espiritualmente todos los días del Espíritu Santo. Pero claro, una cosa es beber un poquito de agua, pero cuando Dios quiere que tú entiendas algo especial, Dios te va a dar un conocimiento especial. Y ese conocimiento especial implicará una lluvia mucho más abundante. Y la Biblia habla de dos lluvias particularmente. De una lluvia temprana y de una lluvia tardía. De un derramamiento del Espíritu Santo en un momento determinado y otro derramamiento del Espíritu Santo un poco más adelante. ¿Te gustaría ser un recipiente para poder recibir el Espíritu Santo? Gloria a Dios por sus respuestas. Ahora, miren esto. Ahora yo voy a empezar a unir algunas cosas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné hoy que algunas personas dicen, pero estamos viviendo los tiempos finales? ¿Por qué no se ven milagros? ¿Por qué no se ven cada vez más milagros? Porque la Biblia habla de milagros. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, ¿sí? ¿Y qué oye uno? La palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿para tener fe necesito la palabra de Dios? Cuanto más palabra de Dios yo aprendo, o cuanto más palabra de Dios Dios puede enseñarme, ¿tendré más fe o menos fe? Por lógica tengo que tener más fe, no menos fe. Porque leer de la Biblia aumenta tu fe, no disminuye tu fe. Tú puedes incluso a sí mismo, porque tienes libros de Dios, separarte de Dios. Pero recibir palabra de Dios, memorizar de la palabra de Dios, recitar la palabra de Dios, aumenta tu fe, de acuerdo a lo que sabemos. Entonces miren esto. Acuérdense que la lluvia tenía que ver con enseñanza, con conocimiento, etc., con el Espíritu Santo. Y miren esto, ¿mayor conocimiento implica mayor fe? Sí, hemos visto. ¿Mayor conocimiento implica mayor fe? Y cuando tú tienes fe, cuando tienes mucha fe, imagínense, ustedes ya saben a dónde voy, pero Jesús dijo que si tu fe fuera como un grano de mostaza, podrías hacer milagros. O sea, no eres tú, es Dios en ti, ya lo sé, porque tú no tienes poder, yo tampoco, para hacer ningún milagro. Pero Dios en ti sí tiene, y tú eres un instrumento de Dios. Y Jesús dijo que si tu fe fuera apenas como un grano de mostaza, esto es chiquitito, pero si aunque sea fuera eso, moverías los montes, plantarías los árboles en el medio del mar. Acá hay personas... Un grano de mostaza. Un grano de mostaza, aquí tiene el hermano, a ver, tráelo. Parece que vino armado, no sé por qué, venimos conectados. Gracias, Miguel. Aquí hay un grano de mostaza, literalmente. Ese puntito que ustedes ven ahí, no lo ven.
Si quieren ir pasándolo, no hay problema, lo van pasando y lo van mirando, descubren el puntito, pero no se distraigan de lo que estoy diciendo. Si se distraen, guardamos eso. A mayor conocimiento, mayor fe, ¿estaríamos de acuerdo? Sí. Y si tu fe fuera como un grano de mostaza, ¿podrías realizar milagros? Sí. Entonces, a mayor fe, más cantidad de milagros. Sí. Entonces, si yo les pregunto, ¿por qué no hay tantos milagros hoy en día? Porque no hay fe. Ah, estoy hablando de los verdaderos milagros, porque ya voy a ir a los falsos milagros. Porque no hay suficiente fe. Ahora, la Biblia dice, ¿alguien tiene Biblia por ahí? ¿Puede abrirla rápido en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Vamos a ir rápido. ¿Quién es el primero que lo encontró? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Qué edad tenés? No, 9 añitos. Bueno, los que están del otro lado en internet no la ven, pero es una hermanita, creo que debe ser quizás la más chiquita, o una de las más chiquitas, que se animó a poder leer. Es impresionante cómo el Espíritu Santo utiliza a los niños. Así que Dios te bendiga, felicitaciones, porque la mayoría de los niños tiene vergüenza. Pero igualmente, vergonzosos y todos, Dios los va a utilizar en el tiempo del fin. Así que hemos leído ahí, ¿cómo es tu nombre, perdón? Rachel. Rachel. Muy bien. La Biblia enseña que Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de quién, Rachel, decía el texto. De Jesús. La fe de Jesús. Ahora, la fe de Jesús era como un grano de mostaza. No. Era más grande, ¿no? Se nos dice que al final de la historia Dios logrará ayudar a un pueblo para asimilar a Cristo de tal forma que compartirán esa misma fe. Amén. ¿Eso es una buena o una mala noticia? Bueno. ¿Les gustaría tener la fe de Jesús? Amén. Porque al tener la fe de Jesús, eso nos habilita a poder vencer lo que sea y poder hacer canales de bendición de Dios de tal forma que no solo moveremos montañas y árboles se plantarán en el mar, si fuera necesario. Haremos muchas otras cosas. Jesús dijo, cosas mayores que estas, que ustedes ven que yo hago, dijo Jesús, vosotros haréis. Esto es impresionante. O sea que cuanto más conocimiento de la palabra de Dios yo tengo, aumenta mi fe y esa fe aumenta la capacidad que Dios quiere que yo tenga para que yo sea un canal, un instrumento para poder hacer milagros. Ahora, con esto en mente, hay que entender algo. ¿Cómo diferenciar verdaderos de falsos milagros? Porque hemos visto que Satanás también puede hacer falsos milagros. Y nosotros, humanamente hablando, quizás no lo podríamos distinguir. Hay una forma de distinguirlos. Y vuelvo a insistir en esto. La forma es si eso es conforme a lo que está escrito. Porque la Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Avancemos un poco. Ustedes saben, y yo les mencioné, que el agua, la lluvia, ¿simboliza qué cosa? El Espíritu Santo, enseñanza, la palabra de Dios, el mismo Jehová, un razonamiento, una guía. Ahora, la Biblia tiene diferentes formas de utilizar el agua como símbolo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 2, que no vamos a leer ahora, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que tampoco vamos a leer ahora, se nos dice claramente que esas aguas no es lo que acabamos de ver, no es el Espíritu Santo, son personas. Como dice el texto, son naciones, son personas, son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, es grupos de personas. En un contexto determinado significa algo, pero en otro contexto claramente significa el Espíritu Santo. No vamos a leer ahora, pero si ustedes investigan Juan 7:38, Jesús dice que esos ríos de agua viva que Dios quiere que corran sobre nosotros o en nosotros es un símbolo del Espíritu Santo. Y también en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo que quien no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Claramente el agua está conectada con el Espíritu Santo. El agua es un símbolo
también del Espíritu Santo. Así que si bien el agua a veces representa a personas, podría representar otra cosa si hubiera otro contexto, pero en este caso es importante que nosotros entendamos que de lo que estamos hablando es definitivamente el Espíritu Santo. Ahora, si hay tal cosa como lluvia tardía, podríamos decir una enseñanza que Dios da también a su pueblo, podríamos hablar de que entonces hay una lluvia temprana. Porque si es tardía, entonces tiene que haber temprana. Si hay una única lluvia, no habría necesidad del adjetivo tardía. Se necesita, por lógica, que entonces uno piense que hay algo antes. Bueno, evidentemente eso es lo que pasaba. La Biblia enseña que estos símbolos que Dios utilizó de la lluvia, los utilizó porque realmente esto es lo que pasaba en Israel. Yo el otro día mencioné rápidamente, pero había dos lluvias grandes en el año en Israel. Llovía muchas veces, pero había dos momentos muy particulares. Y tenían que ver con dos estaciones diferentes que ocurrían, tanto en primavera como en otoño. Y dependiendo de cuándo se sembraba la primera semilla, si era en primavera o en otoño, la segunda lluvia iba a ser la tardía. Generalmente la última lluvia se la conocía como lluvia tardía. Ahora, la lluvia Dios la había distribuido, porque esto es Dios el que decidió cómo hacer las cosas en la naturaleza para que llueva de vez en cuando. ¿Qué pasaría si de golpe y porrazo toda la lluvia que caería en el año, Dios la hace caer toda junta? Se pierde la cosecha, se ahoga, se destruye. ¿Cuántas veces al año tú comes de los 365 días? Todos los días. Se espera que comamos todos, algo que estés en ayunas o que por algún problema de salud o alguna dificultad, si estuviéramos en el desierto como Cristo y no tuviéramos para comer, bueno, no estamos comiendo ahí, pero si no, comeríamos los 365 días del año. ¿Qué pasaría si tú dices, no, es una pérdida de tiempo comer los 365 días del año? Porque yo quiero comer todo junto en un solo día y que me aguante por los 365 días siguientes. ¿Qué pasa contigo? Primero no lo vas a poder hacer porque la comida sería más grande que tú, pero si lo pudieras hacer, eso no tiene sentido. Te morirías. Digo esto por algo muy importante. ¿Qué pasa con una planta, con una semilla, si yo le tiro un río de agua encima, en vez de lo necesario? Se echa a perder, se destruye. Hemos visto que lluvia tiene que ver con enseñanza. ¿Qué pasaría, hermanos? Presten atención. Si Dios de golpe y porrazo te da todo el conocimiento. Imagínense, yo no soy Dios, pero imagínense que el primer día yo hubiera predicado los 10 temas, uno atrás de otro. Y ojito con el que se duerman. ¿Qué hubiera pasado con ustedes? Colapsan, pero el primero ya era suficiente, y con los otros 9 no iban a tener ni idea. ¿Les iba a hacer bien o les iba a hacer mal? Les iba a hacer mal. Yo hubiera perdido tiempo y ustedes no hubieran asimilado nada. Es más, quizás iban a quedar tan mareados que algunos quizás no hubieran querido venir nunca más. ¿O no? Por lo tanto, ¿todo tiene su tiempo? Sí tiene su tiempo. Dios por alguna razón separa las lluvias. Por eso yo coloqué ahí, la lluvia no caía todo junto, toda junta. Era necesario dosificarla. La tierra tenía que estar preparada a fin de que la semilla pudiera llevar mucho fruto. Primero se prepara la tierra, entonces la semilla puede empezar a germinar, después venían algunas llovinas que ayudaban a la planta para que fuera creciendo y finalmente cuando aparecía el fruto, para madurar se necesitaba de la última lluvia. De hecho, la Biblia enseña acerca de esto en la parábola del sembrador, que ahí coloqué los textos que no vamos a ver ahora, pero es interesante cómo es que funciona este tema de la lluvia. Entonces hemos dicho que la lluvia tenía que caer todo junta o no. No. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Juan capítulo 16, versículo 12, dijo Jesús, este mismo concepto. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Otro texto, Eclesiastés 3.1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si Jesús no hubiera cumplido con su misma palabra, donde Él les decía, miren, yo tengo muchas cosas para contarles, pero ustedes no están preparados ahora, así que no se las voy a contar, no las pueden sobrellevar. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho, no, yo no voy a hacer eso, yo les voy a dar todo junto? Nuevamente, ¿qué hubiera pasado con ustedes? Con nosotros, con los discípulos.
no hubieran entendido nada, no hubieran podido sobrellevar eso. Por ejemplo, la Biblia enseña acerca de que una persona cuando se entrega a Cristo tiene que estar dispuesta a dar su vida por Cristo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ahora, una persona que no conoce a Cristo, que no conoce nada de la Biblia, y de golpe y porrazo una persona le dice, bueno, tenés que dar tu vida por Cristo. ¿Qué va a decir esa persona? Va a tratar de salir corriendo. Acá están todos locos. ¿De qué se trata? ¿No? ¿Qué necesita esa persona para dar la vida por Cristo? Conocimiento, maduración, crecimiento, un cambio de mente. Dejar de ser egoísta. ¿Se acuerdan Pedro? Que dijo, yo jamás te negaré, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Se acuerdan, no? Y cuando sucedió algo, lo primero que hizo fue negarlo 3 veces. ¿Se acuerdan, no? De hecho, no solo él, todos los apóstoles salieron disparados, cada uno por su lado. Así que una cosa es lo que uno cree que va a hacer, otra cosa es lo que va a hacer realmente, lo que hace realmente. Así que se necesita maduración en la persona. Y esa maduración la da el Espíritu Santo de forma paulatina y dosificada. Dios no te da toda la luz junta. Ahora, una vez que tú asimilaste esta luz que Dios te da, ¿Dios querrá darte más luz? ¿O Dios quiere que no, con eso está bien y te quedas ahí? Se necesita más luz. Ahora, si Dios te da más luz cuando todavía no asimilaste la luz anterior, ¿qué te pasaría? Lo pongo de esta forma. Imagínense que estamos durmiendo plácidamente y está todo a oscuras. Y de golpe y porrazo alguien nos prende una luz, un foco arriba, una luz, una lámpara de 1000 watts LED y nos enfoca así. Y entonces abrimos nuestros ojos después de estar completamente a oscuras. ¿Qué pasaría con nosotros? Esa luz, por más que no es mala la luz, pero te puede enceguecer. No solo la oscuridad enceguece, porque la oscuridad no te deja ver nada. La luz puede pasar, puede que haga lo mismo, por lo tanto se necesita que esa luz vaya despacio aumentando para que tus ojos puedan ver, entonces estás preparado. Es interesante que hasta Dios pensó en eso cuando hizo salir el sol y después lo coloca acá. No es que el sol se mueve, no entiendan por favor el planeta que rota, pero el sol no es que de golpe y porrazo está todo oscuro y un segundo después está el sol acá arriba. No, el sol está allá saliendo despacito. Dios está ayudándote a que tus ojos vayan acomodándose hasta que en el mediodía, si tú estabas afuera, no vas a tener ningún problema. Vas a poder ver. ¿Sí o no? Es así. Bien, vamos a avanzar un poco más. En cuanto a todo tiene su tiempo. Con la lluvia pasa exactamente lo mismo. Deuteronomio 11:13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Hay un sí ahí adelante? Arranca con un sí, ¿verdad? Un sí es una palabra condicional. O sea, hay una condición. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Vamos a leerlo en ese orden. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole de todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, yo, ¿qué cosa dice? Daré la lluvia tardía de vuestra, la lluvia, de vuestra tierra, ¿a qué? A su tiempo. La temprana y ¿qué más? Y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Por lo tanto, ahí podríamos decir fácilmente que si obedezco, entonces recibo lluvia, ¿sí o no? Ahí dice que es al revés. Recibo lluvia y entonces obedezco, o obedezco y recibo lluvia. Ahí lo que estoy observando, porque si no debería decir ahí lo que estoy observando es que si obedezco, recibo lluvia. Ahora, ¿cómo puedo obedecer sin saber qué cosa tengo que obedecer? ¿Qué viene primero, tu obediencia o el pedido de Dios a que le obedezcas? Viene el pedido de Dios. Dios te pide que le obedezcas, entonces tú le obedeces. ¿Cómo te lo pide Dios? A través de su palabra. O sea, primero tú tienes que conocer la palabra de Dios. Tú tienes que permitirle a Dios que te vaya llenando con su espíritu para entonces obedecerle. Y cuando tú le obedeces, manifiestas fidelidad o infidelidad a Dios. Fidelidad. Y si manifiestas fidelidad, ¿significa que estás asimilando la enseñanza que Dios te dio o no?
Sí. Y si asimilaste esa enseñanza, ¿estás capacitado para recibir nueva enseñanza, sí o no? Claro que sí. Por eso ahí no estaba hablando de salvación por obras ni nada por el estilo. Es obvio que aquí habla de que yo debo obedecer para recibir lluvia tardía, pero esa obediencia es la consecuencia de haber conocido a Jehová. Yo primero tengo que conocer a Jehová a través de una lluvia, entonces eso me habilita a guardar los mandamientos y eso me habilita al mismo tiempo luego a recibir, como dice la Biblia, a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía. Por lo tanto, si obedezco, entonces recibo lluvia tardía. ¿Estaríamos de acuerdo? Pero yo quise aclarar, y lo aclaré con la oración de abajo, si obedezco conforme a ¿qué? A la luz que tengo. Entonces primero tuve que tener luz antes de obedecer. No viene primero la obediencia humana, viene primero la palabra de Dios, hablándole al ser humano, presentándole promesas al ser humano, para que el ser humano las crea, entienda que realmente Dios le está concediendo el privilegio de guardar sus mandamientos, los guarde, y eso habilita al ser humano ahora a recibir más luz para ponerla en práctica nuevamente. Y así podríamos estar por los siglos de la eternidad. Porque ustedes y yo, cuando estemos en el cielo, siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Y siempre vamos a tener el privilegio de ponerlas en práctica. Por lo tanto, si obedezco conforme a la luz que tengo, entonces recibiré más luz. La Biblia dice en Joel capítulo 2, versículo 23, esto de que todo tiene su tiempo, lo siguiente. Este texto de Joel capítulo 2, no vamos a leer el contexto porque no podemos por una cuestión de tiempo, pero está hablando acerca de algo que sucederá casi al final de la historia, donde Dios derramará su Espíritu Santo. Y mira lo que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y de la misma forma hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Y luego si leen el 28 y el 29 dice: después de esto, de una situación que ocurriría, derramaré mi espíritu. ¿El Espíritu Santo está simbolizado por la lluvia? Sí. Derramaré mi espíritu sobre cuánta carne. Toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que ahí van a haber profetas. Y se nos dice además: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El ejército que Dios va a tener al final de la historia, todos, sin excepción, será un ejército no solo de sacerdotes, porque dice la Biblia que el pueblo de Dios es real sacerdocio. Será un ejército de profetas. Esto significa que Dios va a poder hablarles a ellos, porque aprendieron a conocer a Jehová. Si ustedes quieren más información sobre eso, lean lo que dice Jeremías 31, donde dice: y me conocerán. No va a ser necesario que alguien te enseñe, tú vas a conocer a Dios. Tú vas a tener una experiencia personal. Ahora, Dios no quiere que tú esperes hasta ese momento para que tengas una experiencia personal. La tienes que tener hoy. Ahora la tienes que tener. Tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a arrepentirte de tus pecados ahora. No esperar que llegue el tiempo del fin. Ahora, con esto en mente, habiendo estudiado de que el Espíritu Santo está conectado con la lluvia tiene dos partes: la lluvia temprana que preparaba la semilla, la lluvia tardía que generaba el fruto, y viendo también que lluvia significa enseñanza, y que para que Dios te dé la lluvia tardía, esto significa más enseñanza, tú tienes que haber estado viviendo conforme a la luz de la lluvia temprana, conforme a la primera luz quizás que Dios te da. Con esto en mente, tengamos en cuenta esto. Yo voy a tener que leer rápidamente, porque si no el tiempo pasa, lo que dice la Biblia ahí, en Primera de Reyes capítulo 18, versículos 23 al 29. Porque la Biblia habla de un hombre que fue profeta, que fue lleno del Espíritu Santo, que fue verdadero profeta. La Biblia habla de falsos profetas y la Biblia habla de una lluvia. La Biblia dice, antes de leer, que Dios envió al profeta Elías para que amonestara al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas mal. Y para que el pueblo de Israel aprendiera, Dios le quitó el privilegio al pueblo de Israel de que descendiera lluvia. Dios dijo: acá no va a llover por un tiempo. Y ese tiempo fueron más de 3 años, prácticamente 3 años y medio. Y que solo iba a llover
cuando el profeta Elías, por orden de Dios, dijera, bueno, Dios, te ruego que llueva. Y a partir de ese momento iba a llover. Pero para eso el pueblo de Dios primero tenía que conocer a Dios, tenía que conocer a Jehová y tenía que estar dispuesto a obedecer a Jehová. Entonces, para verificar si este Elías era el verdadero profeta o no, porque había falsos profetas, y si seguían adorando a los falsos dioses a través de los falsos profetas, Dios les seguiría dando sequía. Para que pudiera llover, necesitaban adorar a Dios. Entonces dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 23, que Elías les propuso algo. Elías les dijo lo siguiente: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Por si no van entendiendo, yo lo voy a explicar rápidamente, porque yo no voy a leer todo eso que está ahí. Y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y entonces todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. En otras palabras, muchos en el pueblo creían que Baal era Dios, y Elías decía, no, Jehová es Dios. Para verificar quién era el verdadero Dios, Elías le dijo, preparen acá 2 altares y pongan un buey en cada altar. Y empiecen ustedes, oren a su Dios para que derrame fuego del cielo y consuma ese sacrificio. Si ustedes logran que Baal lo haga, entonces Baal es el verdadero Dios. Pero si yo logro que Jehová lo haga, entonces Jehová es el verdadero Dios y yo seré el verdadero profeta. Y lo que sucedió es que dice la Biblia que los Baales gritaban y pedían a Baal, por favor, ayúdanos, derrama fuego del cielo. Es más, parte del culto que ellos tenían era cortarse, sangrar por todos lados, gritaban, parecían locos. Eran tan grandes los alaridos de ellos que Elías, casi burlándose de ellos, le dice, griten más fuerte, porque capaz que Baal está durmiendo. Es más, la Biblia también dice, quizás está en el baño. Eso dice. Y ellos hicieron lo posible para que Baal los escuchara, y la cuestión es que Baal no los escuchó, porque la Biblia dice que Baal no es Dios. Entonces Elías dijo, bueno, ahora quiero que llegue mi turno. Y llegó el momento del sacrificio de la tarde, esto era más o menos las 3 de la tarde, y Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió ese sacrificio. ¿Me van siguiendo? ¿Y quién quedó demostrado que es el verdadero Dios? Jehová. Ahora, con esto en mente, noten lo siguiente que yo les voy a leer aquí. Versículo 20 de Primera de Reyes 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Esto pasó antes de que Dios derrame el fuego del cielo. Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, y esto es importante, presten mucha atención a lo que Elías dijo. Creo que se apagó aquí el monitor. Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo estarás indeciso entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En otras palabras, Elías quería que el pueblo conociera quién era el verdadero Dios. En otras palabras, entonces Elías quería que el pueblo conociera a Jehová. ¿No habíamos visto que el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos a conocer a Jehová? ¿Puede ser entonces que los israelitas tenían un concepto errado de Jehová? ¿Puede ser que nosotros tengamos un concepto errado de Jehová? ¿De quién es Jehová? ¿De cómo opera Él? ¿De qué es lo que hace? ¿De cómo Él nos salva? ¿De qué implica salvarnos? ¿Desde hace cuánto es que somos o podemos ser salvos? La Biblia enseña que Israel no tenía el conocimiento correcto de Jehová, aunque era el pueblo de Dios, porque estaban haciéndole caso a otros dioses. Y Elías viene como verdadero profeta para que el pueblo conozca a Jehová.
Y la forma de conocer a Jehová era a través del derramamiento del Espíritu Santo en forma de fuego sobre un sacrificio que simbolizaba a Cristo, para que el pueblo viera eso, viendo eso dijera: Jehová es Dios. Y entonces llovió, de acuerdo a lo que se nos dice. Por lo tanto, miren esto, el profeta verdadero definitivamente daba testimonio o era testigo del verdadero Dios. Y los profetas falsos de un falso Dios. Si tú no tienes el concepto correcto de Jehová que aparece en la Biblia, de su Hijo y del Espíritu Santo, en vez de ser alguien que representa a Dios, eres alguien que no lo representa a Dios. Entonces tenías dos opciones. O eras, en ese contexto había o un verdadero profeta o un falso profeta. Si tú te tuvieras que elegir en qué profeta ser, ¿qué te gustaría ser? La verdadera enseñanza y la falsa enseñanza. Lo que estaba en juego ahí, hermanos, no era solo quién era el verdadero profeta y quién era el falso, sino cuestiones acerca de la doctrina. ¿Cuál es la verdadera y la sana doctrina? ¿Y cuál es la falsa doctrina? Y la verdadera doctrina, el Espíritu Santo dice la Biblia que la da. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está simbolizado por la lluvia tardía, ahí teníamos en el Monte Carmelo que se estaba observando la verdadera lluvia y la falsa lluvia. Podríamos decir que ahí es como que hubiera llovido lluvia tardía también. Ahí se evaluaba, de acuerdo a la lluvia, quién era el verdadero Dios. Ahora, ¿Dios quiere que nosotros lo conozcamos, sí o no? Sí. ¿Dios está haciendo lo posible para llamarnos al arrepentimiento, sí o no? La Biblia cuenta que Dios está haciendo realmente un último llamado, porque Dios no puede seguir llamando por la eternidad a los pecadores. Tiene que tener un límite, porque si no por siempre habría pecado, y eso no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios da mensajes a su pueblo, da mensajes al mundo, y Dios dio al mundo un último mensaje de amonestación. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Dios es amor o no es amor? Por lo tanto, el último llamado, si tú tuvieras un hijo y lo quieres salvar del fuego, y es lo último que vos podés hacer, intentaste muchas cosas, pero tu hijo no te hace caso, porque tu hijo todavía tiene el corazón duro. Lo último que tú le dirías a tu hijo serían palabras duras, que a veces pueden servir porque hay que disciplinar a los hijos, o serían palabras amorosas para hacer tu último intento. ¿Serían palabras duras o amorosas? Amorosas. ¿Hay algo mayor que el amor en la Biblia? De hecho, el amor es el mismo Dios también, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Hay algo más grande que Dios? No existe algo más grande que Dios. Bueno, no lo vamos a leer ahora, lo vamos a leer en otro momento de estos días, pero Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, habla de un último mensaje de amonestación de Dios al mundo. Ese último mensaje está dividido en 3 partes, y cada parte se conoce como el mensaje de un ángel, y como son 3 ángeles, se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Y un mensaje viene después del otro, y después viene un tercer mensaje solemne, que llama la atención a las personas, pero invita al mismo tiempo a las personas a ser parte de su pueblo. La Biblia dice que ese último llamado de Dios al mundo se encuentra en el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 14. Realmente el mensaje del tercer ángel comienza en el versículo 9, pero el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Te gustaría ser un santo de Dios? Dios quiere darte esa perseverancia, o esa paciencia. Dice la Biblia, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. Y nuevamente repite el tema de los mandamientos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y yo les dije hoy cómo seguía el texto. Lo leyó Rachel, que era verdad. ¿Qué decía? Y tienen la fe de Jesús. Y si ese es el último mensaje que Dios te da, ¿será un mensaje de amor o no? ¿Son buenas nuevas entonces o no? Que Dios te conceda el privilegio de tener la fe de Jesús. Son buenas nuevas. Ahora, yo les mencioné que al final de la historia
todo tiene que ver con conocer a Dios o no conocer a Dios. Por lo tanto, en este mensaje final de Dios al mundo, Dios lo que está tratando de hacer es que su pueblo lo conozca. Hay un mensaje que aparece en el tercer ángel, hay un concepto que aparece en el tercer ángel que se conoce como la justificación por la fe. Esto significa que la única forma en que tú puedas ir al cielo, la única forma en que tú puedas ser redimido, la única forma en que tú puedas ser justificado, es si tú tienes fe. Quizás hay alguien en esta hora que no tiene suficiente fe. La Biblia dice que la fe es un don, y basta con que tú le pidas a Dios que la aumente, y Dios te va a ayudar a aumentarla. Pero Dios no se va a contradecir. No va a hacer esto por arte de magia. Dios lo puede hacer. Pero Dios de forma especial lo que va a hacer es la Biblia, porque la fe viene por él oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú vas a tener mucha fe al final de la historia y vas a tener la fe de Jesús, tuviste que haber sido enseñado por Cristo, ¿sí o no? ¿Muy enseñado o más o menos enseñado? Muy enseñado. Y para poder ser muy enseñado, y la enseñanza significa lluvia. Si tú estás aprendiendo con la enseñanza anterior que tienes, que es buena también, la tienes que poner en práctica para recibir nueva enseñanza, ¿sí o no? Por lo tanto, es imposible, hermanos, que nosotros recibamos lluvia tardía al final de la historia si no estamos viviendo conforme a la lluvia temprana que Dios ya nos dio. Cuando uno estudia la Biblia, puede concluir con mucha facilidad que estas dos lluvias, temprana y tardía, están distribuidas, la primera al inicio de la era cristiana, con los apóstoles, comenzando por ellos, y la última al final de la historia cristiana. Al final de la historia, antes de que venga Jesús. La primera lluvia cayó con esos apóstoles, que predicaron el Evangelio al mundo conocido en ese momento, que escribieron el Nuevo Testamento, muchos de ellos. Y la última lluvia es algo que Dios quiere darte extra, para poder ayudarte con las cosas que se avecinan en este mundo, hermano querido. No es grato decir que se avecinan cosas feas en este mundo, pero es la verdad. Pero si nosotros no estamos viviendo conforme a la luz que tenemos, y sabemos que para poder subsistir en el tiempo final, pasar las pruebas que caerán sobre nosotros, necesitamos de esa lluvia especial y última que Dios da a su pueblo, ¿cómo es posible que queramos pasar las pruebas si esta poca lluvia quizás que tenemos ahora no la estamos asimilando? La Biblia dice en Jeremías 17:5, si mal no recuerdo, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los que corren a caballo? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del río Jordán? Es un símbolo de problemas, de persecución. Que nosotros tengamos cierta y relativa paz ahora, donde si yo seguramente hago silencio, no sé si hay grillos aquí en Chile, Sí. pero quizás se escucharía un grillo, tendría que hacer más calor. Esta relativa paz que tenemos ahora, en algún momento va a terminar, hermanos. Los apóstoles tuvieron relativa paz en un momento, hasta que fueron perseguidos. La Biblia dice que antes de ellos recibir la lluvia temprana, antes de ellos estar en ese aposento alto, antes de ellos estar reunidos, antes de ellos estar obedeciendo los mandamientos de Dios, y entonces vino la lluvia temprana en el día del Pentecostés. La Biblia lo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2. La Biblia dice que ellos, lo que había sucedido es que habían tratado de salvar sus vidas, negando a Cristo. La Biblia dice incluso que se peleaban entre ellos para ver quién iba a ser primero en el reino de los cielos. Pero cuando recibieron la lluvia temprana, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Siguieron pensando de la misma forma? Ahora ya no se peleaban por ver quién iba a ser el primero. Ahora estaban dispuestos incluso a dar sus vidas por Cristo. Y todos estuvieron dispuestos a hacerlo. Hasta donde sabemos, el único que no murió asesinado fue Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis. Pero él hubiera estado dispuesto a dar su vida si llegara el momento. No tienes por qué contestar a viva voz esta pregunta. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿crees que Cristo te ama? Amén. Y la segunda, no me contestes y no contestes, pero en tu mente sí. ¿Amas a Cristo? Pedro creyó que lo amaba y lo traicionó. Y Jesús después, para redimir a Pedro le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? La única forma de poder
entregarnos a Cristo y dar nuestra vida por Cristo es amarlo, hermanos. Pero ¿cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? ¿Y cómo vamos a conocerlo si no estudiamos su palabra, si no lo escuchamos, si no estamos dispuestos a hacer su voluntad? Dios quiere realmente que cada uno de nosotros entregue su vida a Dios en esta hora. Por eso, hermanos, esto es serio. El derramamiento del Espíritu Santo da poder a ese mensaje del tercer ángel, que tiene que ver con lo que se conoce como la lluvia tardía o la justificación por la fe. Pero, ¿qué creen ustedes? Si ustedes fueran el diablo y ustedes quieren que Dios no se salga con la suya y quieren engañar a las personas, ¿no haría lo posible para generar un falso Espíritu Santo, un falso derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué querían los profetas de Baal? ¿Qué quería Dios? Que Baal, que no existía, era el mismo Satanás, hiciera desde el cielo. ¿Qué quería Satanás hacer? Con Elías, en los tiempos de Elías. Derramar fuego. ¿Para qué? Para engañar a las personas. Hacerle pensar que, claro, si él hace derramar fuego, entonces él sería el verdadero Dios. Se nos advierte que al final de la historia, Dios le va a permitir a Satanás derramar fuego del cielo. No literal, pero sí hacer pensar que Él tiene el poder del Espíritu Santo para que las personas sigan a Satanás y no sigan a Dios. Y eso se le va a permitir a través de falsos milagros. Por eso yo les pregunté al principio, ¿ustedes quieren dejar guiar sus vidas por milagros solamente? ¿Qué es lo que tiene que primar? La palabra de Dios. Por eso, hermanos, acuérdense que la lluvia tiene que ver con conocer quién es Dios. Por lo tanto, de acuerdo a todo esto que vimos, el objetivo de ese mensaje del tercer ángel, que es dar a conocer a Dios al mundo, es mostrar quién es Dios. Si Jehová es Dios o si tenemos otra versión de Jehová. ¿Quién realmente es Dios? La realidad, hermanos, es que todo el conflicto gira en torno a esta pregunta. ¿Quién es Jehová? ¿Es justo y bueno o es malo y perverso? Porque la Biblia dice que es justo y bueno y Satanás lo acusa diciendo que es malo y perverso. Y Dios utilizó a su Hijo para mostrar que Él es bueno. Y quiere utilizarte a ti también para mostrar que Dios es bueno. Definitivamente. El verdadero conocimiento, por lo tanto, y el verdadero entendimiento es el que te ayudará a saber quién es Dios. Por lo tanto, la lluvia tardía de forma especial, temprana y tardía, son los que te van a ayudar. Acuérdense, Elías decía que había dos pensamientos. Puede ser que quizás creas que conoces a Dios, pero no lo conoces en profundidad como Él quiere y tienes a otro Jehová en tu mente. Pero Dios quiere darse a conocer. Por eso dice, esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y es Jesucristo, a quien has enviado. Pero definitivamente Satanás hará lo posible a través de un falso profeta, dice la Biblia. Falso Elías, falso Espíritu Santo, que tiene como objetivo engañar y no dejarte ver quién es Dios realmente. Ese espíritu malo, el espíritu de Satanás, lo describe Jesús en Mateo 24, versículos 4, 5 y 24, que voy a leer rápidamente, diciendo que cuidado, que miren que nadie los engañe. O sea que Satanás viene para matar, hurtar y destruir, pero para eso necesita engañarte. Maldito aquel que confía en el hombre, dice la Biblia, y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. Tú tienes que confiar en lo que está escrito. No me hagas siquiera caso a mí si no quieres. Ve y verifica lo que está escrito, porque esa es la voluntad de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, hay otros Cristos, hay otro Jehová. Es imposible conocer el verdadero Jehová cuando tenemos otra versión de quién es Cristo, otra versión de quién es Jehová. Y aquí dice, yo soy el Cristo, dirán, y a muchos engañarán. Por lo tanto, si tienes un falso concepto de quién es el Hijo de Dios, también tristemente serás engañado. Dios quiere que lo conozcas como Él es. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Saben ustedes, hermanos, que esas palabritas, señales y prodigios y milagros que aparecen también en la Biblia, son las mismas palabras que se utilizan para Jesús cuando Jesús hacía milagros? Pregunto, ¿qué milagros hacía Jesús? Díganme un par de milagros que hacía Jesús. Rápidamente, que ya estamos pasados. ¿Cómo? Sanaba enfermos, ¿verdad? Sanaba. ¿Qué más? Resucitaba. ¿Qué más?
sacaba demonios. ¿Eran milagros, sí o no? Eran milagros. Entonces imagínense, quitarle un demonio a una persona endemoniada, ¿es un milagro, sí o no? Sí. Ahora, si la persona estaba convulsionando y tú oras y ahora no convulsiona más, ¿tú tienes evidencia de que ese demonio ya no está más ahí? No puedes saberlo. Qué bueno que sucedió así. Pero, ¿puede Satanás engañar a las personas y generar todo un show, un espectáculo, haciéndole pensar a las personas que está exorcizando gente cuando realmente no está exorcizando nada, sino sencillamente le dice al demonio que tiene adentro de la persona, calmate un ratito? Así estos se la creen. ¿Puede hacer eso o no? Sí. ¿Podría, por lo tanto, Satanás enfermar a la gente? Sí. Y después de estar metiendo esa enfermedad, decir, bueno, ahora les voy a hacer pensar que las estoy sanando. Voy a retirar un poquito esa enfermedad para que la persona se sane. ¿Puede hacer eso? Sí. ¿Deberíamos, por lo tanto, basarnos en los milagros para decidir quién es Jehová? No. No, hermanos queridos. Los milagros existen, pero los milagros no son la última palabra. Porque se nos dice que al final de la historia, al enemigo de Dios se le va a permitir hacer esos falsos milagros. Fíjense que en los tiempos de Jesús, al enemigo de Dios no se le permitió sanar personas. No se le permitió hacer ninguno de estos milagros. Estaba reservado esto para Jesús. Acuérdense que cuando fue Nicodemo al encuentro con Jesús dice, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Pero parece que al final de la historia se le permite a Satanás hacer esas señales. Por lo tanto, Dios quiere que no nos aferremos a los milagros, que nos aferremos a la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿será que Satanás puede sanar? Sí. La Biblia dice que muchos en el mundo se acercarán a Él, creyendo que es Dios. La Biblia enseña que ancha es la puerta de la perdición y angosto el camino de la salvación, y pocos son los que entran por ese camino angosto. La Biblia dice, no voy a leer todo esto, pero que Satanás definitivamente tiene poder para hacer señales y prodigios mentirosos. Y en vez de enseñar la verdad, hará todo tipo de engaño. Y luego dice que va a lograr engañar a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Estás dispuesto a recibir la verdad sinceramente? Si tú tuvieras que hacer cambios en tu vida, ¿estás dispuesto a sacrificarte para hacer esos cambios, pero poder recibir la verdad? ¿O prefieres seguir viviendo como estás y que esos cambios nunca ocurran? Una vez una persona, recuerdo que dijo, pastor, yo nací así y yo vivo así y yo voy a morir así. Y yo le dije, hermano, lo que usted está diciendo, si lo hace, tiene razón. Pero lo que va a pasar es que si usted, porque nació así y sigue viviendo así y va a morir así, lo que va a pasar es que también se va a perder así. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Tiene que haber algo en el medio del camino que haga que tú cambies. Y eso significa que tú tienes que aceptar a Cristo de corazón. Por eso se nos dice, y tengamos cuidado, Apocalipsis 13:13, que ese enemigo de Dios hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres en los tiempos de Elías? ¿Quién fue? Jehová. ¿Y a quién utilizó? A Elías. Al final de la historia, ¿quién es el que hace descender fuego del cielo? Satanás. ¿Y a quién utilizará? Si Jehová utilizó un verdadero profeta, ¿a quién utilizará? A un falso profeta. La Biblia habla de un falso profeta, de un poder que está simbolizado por un falso profeta. Y es interesante que vimos que el fuego que descendía del cielo era un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que se le permite a Satanás al final de la historia es hacerle pensar a las personas que él tiene poder del Espíritu Santo y por lo tanto que él es Jehová. Y la pregunta es, ¿qué Jehová es nuestro Jehová? ¿Vamos a hacerle caso al Jehová de la Biblia o al Jehová de los milagros que aparecerán por todos lados? Los demonios, hermanos queridos, de acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia, engañaban a los antiguos y hoy en día hacen exactamente lo mismo. Hay todo tipo de manifestaciones de poder sobrenatural en los cielos. Y esto que estoy diciendo son cosas que están pasando hoy. Dice la Biblia que los que sacrificaban a los ídolos realmente sacrificaban a los demonios y no a Dios. Dioses que no habían conocido. Acuérdense que nosotros necesitamos conocer a Jehová.
Dice luego, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican y los demonios lo sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quién quieres adorar? Tú tienes que entender la Biblia para poder adorar al verdadero Dios. La Biblia dice que al final de la historia, en los postreros tiempos, algunos se apartarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos ídolos eran demonios realmente. Y yo estoy colocando esta imagen a propósito. Ustedes quizás quedarán choqueados con esto que estoy colocando ahí. Antes, las personas creían en otros dioses y hacían todo tipo de estatuillas y cosas por el estilo. De hecho, hay muchos registros de los antiguos donde dicen que esos dioses venían del cielo. Hoy en día, en la civilización, o en el mundo más civilizado quizás, no diríamos, las personas están creciendo en falsos dioses. Pero Satanás es muy astuto y cambia sus formas. No espera que tú adores a un Baal literal. Acuérdate que Baal es un falso dios que lo que enseña es falsa doctrina. Basta con tú tener un falso concepto de cómo funcionan las cosas en el universo, aunque tú no sepas todo, para no conocer el verdadero Jehová y que caigas en el engaño del enemigo. Hermanos, hay todo tipo de demostración del poder pagano, del poder de las deidades, del poder de los demonios hoy en día. Estas imágenes que ustedes ven al lado de una diosa egipcia llamada Hathor, es interesante porque hay varios testimonios hoy en día, salieron por varios canales de televisión, de personas que dicen haberla visto a ella. No voy a entrar en qué características tenía ella, pero se nos dice al final de la historia que estos demonios de alguna forma harían todo tipo de aparición. Se harían pasar quizás por seres queridos muertos o también por dioses de la antigüedad. Y no solo de eso, esas dos imágenes que ustedes ven ahí, aunque no se notan mucho, son imágenes que desde hace un tiempo ya, desde hace poquitos años, particularmente después de la pandemia, un poquito antes y después de la pandemia, el Pentágono viene liberando de personas que dicen y que han filmado y que han dicho que se han encontrado con estos objetos, que si yo les digo ovni, sencillamente es objeto volador no identificado, ¿no? Pero la Biblia no enseña que estos ovnis son reales, que estos extraterrestres son reales que vienen de otro mundo. La Biblia enseña que estos son demonios. Y hermanos, esto está pasando cada vez más. Miren esa imagen, no sé por qué es tan chiquita, se veía grande, recién ahora se ve, bueno, se ve chica, no sé por qué. Vamos de nuevo a ver si va para atrás. Esta es otra imagen, la que está en verde, que sacaron, son militares del Congreso. Bueno, esta es una foto de la primera sesión frente al Congreso de Estados Unidos, que se hizo, si mal no recuerdo, en el año 2023. Por primera vez en la historia, 3 testigos, particularmente el que estaba en el medio y otros 2, que dijeron cosas. Por ejemplo, el que estaba en el medio trabajaba en el Pentágono. Era el líder de una sección del Pentágono que se encargaba de estudiar anomalías que ocurren con ciertos objetos en el cielo. Estados Unidos invierte dinero en esto. Ahora, esto que parece una película de ciencia ficción se convirtió en realidad cuando ellos fueron a testificar frente al Congreso. Y hoy en día hay muchas personas en el Congreso de Estados Unidos que quieren que esto cada vez más salga a la luz. Los canales de televisión emiten estas cosas. Ustedes seguramente habrán escuchado que últimamente estas cosas están sucediendo. Esta fue la segunda vez. También alguien del Pentágono que comenzando de la izquierda a la derecha, el segundo. Ese hombre se llama Lou Elizondo. Bueno, es interesante que ellos y otros que vinieron después que testificaron también, testificaron sobre lo que vieron. Y el Congreso de Estados Unidos está estudiando estas cosas. El enemigo está logrando que en el mundo se hable de estas cosas. Y el enemigo está logrando que las personas en el mundo crean que estas cosas son como ellos dicen que son. Pero la Biblia dice que son demonios. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros quizás podamos ser testigos
de algunas de estas cuestiones sobrenaturales. Esto es falso derramamiento del Espíritu Santo, porque los testigos que tuvieron encuentro con esos seres dicen que pueden sanar. Esos seres dicen que vienen de parte de Dios, que vienen a hacer conocer a Dios. Uno de esos seres toma la forma, interesantemente, el que está a la izquierda, de la Virgen María. Y así sucesivamente. Y la gente está creyendo en estas cosas. Pero al margen de si ustedes no creen en estas cosas, y está bien si ustedes no creen, lo que tienen que tener en cuenta es que el diablo está tratando de engañar al mundo a través de esto. Y si nosotros no estamos aferrados a Dios, va a ser muy fácil engañarnos a nosotros también. Acuérdense que el mismo Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. El mismo Satanás puede falsificar la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, acuérdense de esto. La lluvia tardía, decía el texto bíblico, va a caer sobre todos, pero no todos la recibirán. De la misma forma ocurre con la palabra de Dios. Fue dada a Faraón, pero en Faraón, por causa de que no se entregó a Dios, en vez de provocar un ablandamiento, un enternecimiento del corazón, provocó endurecimiento. Esto que yo te estoy diciendo hoy, no por mí, pero lo que yo te estoy hablando, ¿logra acercarte más a Dios o está endureciendo tu corazón a Dios? Finalizo con esta cita que alguien escribió. Dice que en aquel tiempo, cuando llegue ese momento, descenderá la lluvia tardía, o también conocido como el refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 últimas plagas serán derramadas. La Biblia dice que necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a todo el mundo, porque así como vamos, no nos alcanzaríamos jamás. Necesitamos un poder que desciende de lo alto. Pero ese poder que desciende de lo alto, que es la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo, que te ayuda a comprender las cosas de forma más amplia y profunda, no solo te ayuda a predicar el Evangelio y a hacer milagros incluso, porque obvio que habrán milagros, sino a prepararte para qué eso último que sucederá. Dice, para el tiempo cuando las 7 últimas plagas sean derramadas. Hoy es miércoles. El viernes el tema se tratará el fin del tiempo de gracia y el derramamiento de las 7 plagas. Vamos a estudiar cuáles son esas 7 últimas plagas. Las plagas no están preparadas para los hijos de Dios, sino para los que no se entreguen a Dios. Dios quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Igual Dios te dice esta cosa por adelantado no para asustarte. Te dice para que tú sepas que Él está haciendo todo lo posible para salvarte. La pregunta es, ¿vamos a permitirle a Dios que Él nos salve realmente, sí o no? ¿Nos gustaría que Él pueda terminar la obra que comenzó en nosotros, sí o no? ¿Te gustaría que Él selle en tu corazón el Espíritu Santo? Selle en tu frente su nombre, su carácter, para que puedas subsistir. Porque la Biblia dice que el enemigo también tiene un sello, que se llama marca. También tiene un carácter que quiere sellar en ti. También tiene una falsa enseñanza que quiere colocar en tu corazón, en vez de tú abrir tu corazón al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿a quién quieres abrirle el corazón? Finalizo diciendo esto, hermanos. Yo sé, lo sé, porque soy ser humano y porque pienso como ustedes también. Yo sé que quizás no todos, pero algunos de ustedes podrán decir, ¿qué temas más raros que está presentando este pastor? ¿Qué cosa más extraña? Y no porque nunca lo hayan escuchado, pero esto no se suele predicar, esto no se suele decir, de esto no se suele hablar. Porque yo no siempre hablo de estas cosas, pero es más fácil hablar algo que hace que a todo el mundo le caiga bien y está todo perfecto. Pero la Biblia, cuando llamó a sus santos hombres, no era solo para hablar las cosas bonitas, sino las cosas tristes también. Yo quisiera realmente que Dios me diga toda la verdad, no solo la parte bonita de la historia.
Pero yo, para poder aceptar a Cristo, para poder prepararme, tengo que entender estas cosas. Y les digo más, esto que yo les estoy diciendo y que les dije esta noche, yo sé que hoy se hizo más tarde, es una introducción a todos estos temas. Esto ustedes lo tendrán que estudiar por su cuenta, hermanos. No crean que las cosas que vienen sobre este mundo son fáciles, pero en Cristo ustedes van a tener victoria. Y para eso ustedes necesitan aferrarse a Dios, entender, despertar que este mundo no es color de rosa de ninguna forma y empeorará. Pero no importa la tormenta que venga a este mundo, si tú entregas tu corazón a Cristo, tendrás paz. Y Dios, aunque no te libre de la prueba, pero logrará librarte en la prueba. Como lo hizo con los amigos de Daniel, que fueron tirados a un horno de fuego y no fueron consumidos. ¿No quieres que eso mismo suceda contigo? Entonces te pido que te pongas de pie y vamos a orar, pidiéndole a Dios que en esta noche nos dé un buen descanso, que nos ayude a asimilar esto que hemos aprendido y que nos puedan conceder el privilegio de tener esa lluvia tan esperada, la lluvia tardía que quiere derramar sobre su iglesia. Oremos. Amado y poderoso Dios, te agradecemos infinitamente porque tú nos amas. Te pedimos en esta hora que perdones nuestros muchos pecados, Señor. Que nos ayudes a hacer tu voluntad. Señor, aún quedan 4 temas más. Yo luego me iré. Pero aquí quedará un pueblo tuyo, Señor, que tú quieres seguir preparando. Amén. Te ruego en esta hora, te ruego, Señor, que tú puedas utilizarlos a cada uno de ellos. Amén. Que puedas estar con ellos en cada momento. Que los prepares para lo que está por venir en este mundo y de forma especial para la segunda venida de Jesús. Te rogamos todo sin merecerlo. En el bendito nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén.